Vamos a hablar de let y const, pero primero vamos a hablar de var. Es posible que si ya tú has utilizado JavaScript en el pasado, tú sabes que anteriormente para declarar una variable utilizábamos var. Por ejemplo, var nombre igual a Felipe, y así yo he declarado una variable cuyo valor es Felipe, y yo puedo, por ejemplo, escribir el valor de esa variable en la consola. Y vamos a ver que esto funciona. Yo puedo decir node, en mi caso este archivo se llama letIconst, y vamos a ver que tenemos Felipe, es decir, todo funciona. Sin embargo, yo puedo omitir este var, es decir, yo puedo omitir lo que se supone que me ayuda a declarar la variable, y aún así este código va a funcionar. Si tú programas en otro lenguaje como C# o Java, esto se te haría extraño porque en esos lenguajes se nos forza, se nos obliga a que tenemos que declarar las variables antes de usarlas. Sin embargo, si utilizamos el modo estricto en JavaScript, es decir, decimos use strict aquí y salvamos y venimos acá y volvemos a repetir el mismo comando, vamos a ver que ahora tenemos un error. Claro, tenemos un error porque la variable nombre no ha sido definida. Claro, porque simplemente la estamos utilizando, no estamos diciendo var nombre igual a Felipe ni nada por el estilo. Esto por un lado. Por otro lado, otro problema que tiene var es que el alcance de la variable no necesariamente es el bloque en donde se define la variable. Por ejemplo, vamos a decir for, vamos a hacer un for, vamos a decir var x igual a 1, x menor o igual que 10, x más más. Es decir, lo que estamos haciendo es contando del 1 al 10. Nada complicado. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo digo console log x acá? ¿Qué esperamos que suceda? Pues esperaríamos, en un lenguaje normal, que esta x sea indefinida y por tanto tengamos un error, porque esta x la hemos declarado aquí en el bloque del for. Sin embargo, si borramos esto acá y decimos node nuevamente, tenemos que el valor de la variable x es igual a 11. Esto puede ser poco intuitivo, sobre todo para personas que vienen de otros lenguajes con otras expectativas de cómo se debe de comportar un lenguaje. Por este tipo de situaciones se han introducido otras maneras de declarar una variable en JavaScript. Estas son let y const. Vamos a empezar hablando de let. Con let podemos declarar una variable de alcance local cuyo alcance va a ser el bloque donde se encuentra declarada. Por ejemplo, si en vez de yo decir var aquí, yo digo let, ahora esta variable x solamente es alcanzada, tiene un alcance dentro de este bloque for que tenemos acá. Es decir, si yo vengo acá y digo node, vamos a ver que tenemos un 11 porque hemos olvidado salvar. Voy a salvar y voy a volver a hacer el mismo proceso y ahora sí tenemos un error. Tenemos que x no está definido, que es exactamente lo que personas que vienen de otros lenguajes esperarían, que el alcance de la variable solamente se dé en el bloque en el cual fue declarada. Y lo bueno de let es que si ya tú sabes utilizar var, tú básicamente sabes utilizar let. Por ejemplo, vamos a decir let nombre igual a Felipe. Fíjate que yo puedo declarar una variable nombre sin ningún problema. Let apellido igual a Gavilán. Puedo también declarar un apellido, una variable de nombre apellido sin ningún problema. Y puedo editar el valor de esas variables. Por ejemplo, puedo decir apellido igual a Marrero. Y vamos a ver que no hay ningún tipo de inconveniente. Yo puedo decir aquí console log apellido. Y vamos a ver que ahora yo puedo limpiar esto y decir node let. Y tenemos Marrero aquí. Es decir, hemos declarado esas dos variables. Hemos editado el valor de la variable. Y no hay ningún problema con eso. Y claro, no estamos limitados a solamente utilizar strings. Esto es un strings. Esto es una cadena de caracteres. Yo puedo decir let edad igual a 999, por ejemplo. Puedo utilizar una fecha, new date, o incluso puedo utilizar objetos. Vamos a decir persona, vamos a hacer un igual acá, y vamos a colocar las propiedades de la persona. Por ejemplo, va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener también una edad, y también va a tener una fecha de nacimiento, y vamos a decir que su valor es new date. Y claro, también podemos utilizar funciones. Yo puedo guardar funciones en variables. Yo puedo decir mi función igual a function, digamos duplicar. Vamos a decir que es una función la cual sirve para duplicar un valor. Return valor por 2. Y hemos guardado esta función que tenemos acá en esta variable que tenemos acá utilizando let para declarar esta variable. Y como te decía, lo bueno de let
es que nos permite utilizar variables en JavaScript de una manera que es más intuitiva y que funciona de la manera esperada para personas que han programado en otros lenguajes como C# y Java. Además de let, tenemos const. Con const definimos constantes, es decir, podemos declarar una variable a la cual le prohibimos que sea reasignada nuevamente. Vamos a ver esto. Déjame comentar esto. Vamos a comentar esto. Y yo voy a decir const y digamos país y yo voy a decir RD de República Dominicana. Y eso está muy bien. Yo puedo venir acá y decir console log país y vamos a ver que si abrimos la consola nuevamente, note esto, vamos a ver que tenemos RD. Todo funciona bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero editar el valor de país? ¿Qué pasa si yo quiero decir país igual a, digamos, México? Vamos a ver que vamos a tener un error. ¿Por qué tenemos un error? Pues porque, y aquí tenemos el error, tenemos un error porque hemos definido país como una constante, lo que quiere decir que su valor no puede cambiar. O dicho de otra manera, de una manera más correcta, es que no podemos volver a reasignar. No podemos reasignar la variable. ¿Por qué hago este hincapié de que no podemos reasignar la variable? Porque podemos editar el valor de un const, es decir, de una constante. Lo que no podemos hacer es reasignarla. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí tenemos esto de persona. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a copiar y lo voy a traer para acá. Y esto yo lo voy a comentar para que no tengamos ningún error. Y yo voy a decir aquí const. Ahora esto es una constante. Ahora yo lo que quiero hacer es que yo voy a imprimir esta persona en la consola. Vamos a limpiar, vamos a decir note y vamos a ver que tenemos un error porque no hemos eliminado esto de aquí. Déjame comentarlo y vamos a volver para acá y vamos a repetir el proceso. Y aquí, como podemos ver, tenemos un objeto en la consola y eso está muy bien. Pero ¿qué tal si yo quiero editar el nombre de la persona? Fíjate que yo no te estoy diciendo que yo voy a reasignar a la persona. Yo lo que estoy diciendo es que yo voy a decir persona.nombre igual a, digamos, Eduardo. Y vamos a salvar y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver que yo puedo venir acá y decir note. Y ahora tenemos nombre igual a Eduardo. Es decir, que primero teníamos Felipe y ahora tenemos Eduardo. Fíjate que no hay ningún problema con esto porque yo lo que no estoy haciendo es volviendo a reasignar la constante. Cuando hacemos una operación de asignación, es cuando decimos, por ejemplo, persona igual y yo intento volver a crear un objeto. Fíjate que yo estoy haciendo el igual a nivel de la persona, de la variable persona que es la constante. Aquí yo estoy editando una propiedad de la variable persona, del objeto al que apunta la variable persona. Esto es distinto. Yo lo que no puedo hacer es esto. Fíjate que si yo vengo acá y vamos a decir que yo intento repetir esto, aquí yo voy a colocar Claudia, por ejemplo. Vamos a ver que ahora, como yo estoy intentando hacer una reasignación a la constante persona, entonces yo voy a tener un error. Si yo vengo acá y digo note, vamos a ver que nuevamente tenemos un error. Y fíjate que el error me señala persona igual al objeto. ¿Por qué? Porque persona es una constante y yo no puedo reasignar una constante, pero yo puedo editar el valor al que apunta la constante. Esta persona apunta a este objeto, ¿cierto? Y que yo estoy editando el objeto en sí. Fíjate que aquí yo estoy diciendo persona.nombre igual Eduardo. Aquí yo estoy editando el objeto, pero no estoy reasignando la variable. Es importante tomar eso en cuenta porque es algo que vamos a utilizar más adelante. Que vamos a tener una constante, pero vamos a editar al valor al que apunta la constante, pero no vamos a reasignar la constante en sí. Así que, como puedes ver, tenemos let y const. Con let tenemos variables que se comportan de una manera bien amigable, igual a cómo se comporta en otros lenguajes de programación como C# y Java, y también tenemos const para definir constantes las cuales no pueden ser reasignadas una vez sean declaradas.